Hola, bienvenidos una vez más al canal de Límites, donde hablamos de tecnologías para pequeñas, medianas y grandes empresas. En esta lista en particular hemos estado hablando de Bitrix 24, sobre todo su última versión, Vega, y cuáles son las características y funcionalidades que trae. En el video anterior vimos cómo la incorporación de inteligencia artificial generativa potencia los beneficios que trae Bitrix 24. Si no lo han visto, pueden verlo en el video que les mostramos. Y hoy vamos a tocar otra de esas características que en mi opinión ha sido de las mayores ventajas y más útiles en esta nueva versión de la plataforma Bitrix 24. Es sabido que dentro de una empresa uno de los principales valores que necesitamos, sobre todo cuando usamos un software de gestión, ya sea CRM, ERP, sistemas gerenciales, es la capacidad que tenga ese software de brindarnos información a través de los datos que tenemos dentro de la plataforma o el software que utilicemos. La interpretación de datos y la creación de informes se presenta siempre como uno de los valores que más preguntan los clientes, que más necesitan tener la certeza de que funciona bien y sobre todo que más personalizado debe ser. En Bitrix 24 siempre hemos tenido esa capacidad utilizando su sistema de informes o su sistema analítico que hasta cierto punto nos permite hacer una interpretación adecuada de los datos que tenemos dentro de este CRM. Sin embargo, cuando hemos necesitado hacer correlaciones, asociaciones, hacer cruce de datos entre varias fuentes, siempre hemos tenido un poquito de carencia que nos ha dirigido a utilizar terceros servicios, ya sea Data Studio de Google o Power BI de Microsoft. O sea, hemos utilizado en varias ocasiones otro servicio a través del sistema de aplicaciones de Bitrix para poder interpretar bien nuestros datos. Pues eso creo que se ha acabado, se puede seguir utilizando, pero Bitrix ha sacado una nueva capacidad en su última versión que nos permite hacer todo esto sin salir del Bitrix 24 y con una profesionalidad y un alcance creo que ilimitado. Estamos hablando del BI Builder, es el nuevo sistema para lo que es interpretación de datos y construcción del dashboard dentro de Bitrix 24. Hoy vamos a revisarlo a fondo, realmente genial. En este canal les recomiendo seguir aprovechando esto. Siempre hemos estado pendientes de cuáles son las últimas funciones de Bitrix 24 y enseñándoles cómo sacarle el mejor provecho. Ahora, en el caso del BI Builder, nuestra recomendación, una vez que vean este video y las capacidades que tiene, es que busquen un socio certificado que les ayuda a sacarle el máximo potencial a esta función. ¿Y por qué? Se van a dar cuenta que hay necesidad de ciertos conocimientos muy técnicos, cierto dominio de ciencias de manejo de datos, lenguaje SQL y otras características que un socio certificado y con experiencia en esta área de la ciencia informática puede ayudarle a tener mejor provecho de esta nueva función de Bitrix. Como siempre en Límites, donde tenemos profesionales e ingenieros con más de 10 años de experiencia, podemos ayudarle a construir dashboards personalizados utilizando el BI Builder con todas las características y todos los datos que ustedes requieran. Sin más, vamos a ver esta nueva característica de Bitrix 24, realmente genial. Si tienen la versión Enterprise, ya la tienen habilitada al momento de salida de este video y se van a ir incorporando al menos en el plan profesional mucho más adelante, igual que en Bitrix On-Premise. Ok, comencemos entonces. Para conocer el BI Builder, lo primero es acceder desde nuestro CRM. Vamos a ver en la parte superior, ya al lado de analítica, el BI Builder. El BI Builder por defecto ya nos trae algunas dash que podemos utilizar, por ejemplo tendencias en venta, desglose, que son dash a los que podemos acceder directamente y nos van a mostrar datos que están predefinidos ya en Bitrix 24. ¿Ok? Trabaja muy rápido. O sea, aquí estamos viendo un resumen, ¿ya? En el que podemos ver realmente cuál podría ser el comportamiento de nuestro dash. Y estos dash, bueno, podemos ordenar un dash específico, ver cualquiera de lo que tenemos en concreto y simplemente también ver las opciones de filtro que tienen ya construidos. ¿Okay? Ahora, para utilizar a fondo el BI Builder, lo que podemos hacer es ir al panel de control, donde tenemos todos los dash que vienen predefinidos y aquellos dash que podemos incorporar nosotros mismos. Aquí está definido algunos dash por defecto
y uno nuevo que podemos definir. ¿Okay? Vamos a trabajar en lenguaje, digamos, basado en el lenguaje que se utiliza en la definición, la visualización de datos. Por tanto, todos los conceptos de dashboard, SQL, consulta, o sea, suponemos que son amigables para ustedes, o si no, siempre pueden dejarlo en nuestro comentario y le explicamos exactamente a qué se refiere cada concepto. Ahora, aparte de los dash que ya tenemos ya especificados, que incluso pueden trabajar con un rango de tiempo que vamos a ver más adelante, podemos crear nuestros propios dash, nuestros propios, digamos, tableros para visualizar los datos que queramos con los datos que queramos incorporar. Y ahí es donde está la principal ventaja de este nuevo componente. Por ejemplo, este dash que es totalmente nuevo, creado, ya podemos ver que es personalizado según los intereses, en este caso, que tenga yo como usuario. ¿Okay? Aquí tenemos un dash con un nivel específico y nos está mostrando los datos que en este caso me interesan ver de mi empresa. Ahora, ¿cómo generamos dashboard aparte de los dash por defecto? Vamos a verlo. Para crear un dash podemos hacerlo perfectamente desde aquí o podemos editar los existentes. El procedimiento es el mismo. Bitrix nos va a llevar a un área de control donde podemos manejar todos nuestros datos de forma muy coherente. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, vamos a editar este dash. Si lo hacemos, vamos a ver cómo. Vamos a ir acá. Vamos a darle a editar. ¿Qué hace Bitrix? Bitrix nos va a llevar a un área donde podemos tener esa construcción basada en un usuario y un pass que son asignados a nuestra cuenta de Bitrix como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a darle aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a darle iniciar sección. Nos va a llevar a esta área que está vinculada a nuestra cuenta de Bitrix. Vamos a utilizar el pass y la contraseña que nos ha pedido introducir. Y aquí, cuando accedamos, vamos a ver que ya tenemos ya acceso a nuestro dash y vamos a poder tener nuestro dashboard, toda la cantidad que queramos, nuestros gráficos, nuestros datasets que lo vamos a explicar y el SQL Studio donde podemos construir consultas específicas. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un dash acá que estamos construyendo con datos concretos y queremos, vamos a suponer, mejorarlo. Pero desde el área de dash podríamos crear un dash adicional sin ningún tipo de problema, que va a estar enriquecido por gráficos, que a su vez van a estar enriquecidos por datasets, y esos datasets pueden ser lo que nos da Bitrix, lo vamos a explicar, o pueden ser generados en consultas de SQL. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos nuestro dash con el que estamos trabajando, vamos a hacer una edición y vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer cuando editamos un dash. Cuando editamos un dash podemos incluso cambiar la forma en la que se van a ver nuestros gráficos. Podemos agregar gráficos nuevos. Aquí tenemos una serie de gráficos recomendados por Bitrix, pero podemos también tener todos los gráficos que queramos aquí en nuestra lista y buscarlos si conocemos cuáles son. ¿Okay? Tenemos acceso a el layout como tal, y en el layout podemos cambiar la distribución de todo nuestro gráfico, incluido añadir tablas y elementos nuevos. Por ejemplo, acá vamos a construir este dash, vamos a ponerle aquí un nuevo header que podemos hacer sin ningún problema, ¿lo ven? O podemos poner una nueva columna si queremos hacerlo también, ¿ya? Entonces estos son elementos que podemos ir incorporando de cualquier manera para trabajar con nuestros gráficos. ¿Okay? Tenemos todo tipo de propiedades acá. ¿Okay? Podemos editar el CSS del dash ya para cambiar la distribución, la fuente, los colores. Incluso podemos editar las propiedades, y en esas propiedades, por ejemplo, aquí está el nuevo. Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, dashboard límites. Estoy cambiando el nombre, le estoy poniendo un URL que puedo poner acá para a la hora que yo pueda compartir los datos, quienes tienen acceso, la certificación. La certificación es una persona o entidad o grupo de personas que certifica que esos gráficos, puede ser alguien de la empresa, están bien construidos o simplemente los parámetros son correctos y demás. Puedo cambiar el esquema de colores,
puedo añadir detalles de la certificación. Y acá tenemos un JSON, que desde el punto de vista de programación es un lenguaje que nos permite a nosotros obtener la configuración completa de esa edad que estamos haciendo para importar o exportar esas configuraciones. ¿Ok? Ya voy a salvar acá, dense cuenta que hemos cambiado el nombre y por tanto podemos trabajar ya con esas propiedades. ¿Qué podemos hacer en un Dash? Podemos agregar todos los gráficos que queramos, y aquí vamos a ver una de las principales potencias que tiene Vitris, o podemos crear gráficos ya que están creados. O sea, podemos crear gráficos nuevos o utilizar gráficos ya predefinidos. Por ejemplo, vamos a trabajar ya con gráficos ya añadidos. En este Dash yo quiero incorporar acá un gráfico, supongamos, del % de conversión de mis leads. ¿Okay? Yo puedo tener aquí este gráfico, por ejemplo, que me da un % de conversión. Es un gráfico por defecto generado por Vitris y yo puedo coger y agregarlo a donde yo quiera. ¿Okay? Aquí tengo un gráfico que me da ese valor, y ese valor del % de conversión me lo está tomando de métricas específicas que ya están construidas para Vitris. Podría agregar también otro tipo de gráfico, en este caso construido por mí, que me permita tener un valor adicional. Vamos a trabajar, por ejemplo, con un gráfico nuevo y vamos a utilizar un dataset que yo quiera agregar. Vamos a suponer que en este momento yo quiero agregar un gráfico basado en valores que ya Vitris me da. ¿Okay? Vamos, por ejemplo, a crear un gráfico nuevo acá. Podemos hacerlo y se nos va a desplegar una vista donde tenemos todos los tipos de gráficos que nos da Vitris 24. Importante, creo que todo lo que necesitemos está acá. O sea, gráficos de correlación, de distribución, de evolución, de flujo, mapas, indicadores con KPI, o sea, indicadores de rendimiento como tal. Nos da todo tipo de gráficos en cuanto a ranking, 2D, 3D, en fin, todo lo que necesitemos lo tenemos acá. ¿Qué es necesario en el BI Builder para construir un gráfico? Un dataset. Un dataset es el conjunto de datos del que se alimenta un gráfico. Ese dataset puede ser a partir de los que ya nos da Vitris, casi 20 datasets que podemos usar, y aquí vamos a ver que tenemos sobre llamadas, sobre productos, sobre estadística de llamadas, deal, actividades, o sea, tenemos todo un conjunto de datos que podemos utilizar para construir nuestro gráfico. Y este es uno de los elementos por los cuales es importante que un socio certificado realice esta actividad, ya que debe conocer, ya si tiene experiencia, cuál es la lógica de datos de Vitris 24. Por ejemplo, aquí yo quiero utilizar un gráfico ahora que me dé todas las negociaciones de Vitris 24 con mis clientes que están en progreso para ver un número. Ya yo puedo utilizar la tabla CRM Deal para esto, y una vez escogido el dataset, que como vemos acá, estos son por defecto, pero también podemos tener dataset construido por nosotros mismos. Entonces tomamos un dataset y tomamos el tipo de gráfico. En este caso yo voy a utilizar un gráfico de Big Number, pues simplemente para mostrar un número que necesito. Voy a crear un gráfico acá, y acá tenemos la vista donde construimos entonces nuestro gráfico. Esto es una vista muy personalizada, pero que nos da de modo general cuál es la fuente de datos que estamos usando, las métricas que ya están certificadas que podemos utilizar, ¿ya? Y esas métricas podemos utilizarlas en este caso para este tipo de gráfico como una métrica. Hay gráficos que nos van a permitir trabajar en el eje X, en el eje Y. Aquellos que tengan experiencia en Power BI, en RStudio, en cualquier sistema estadístico de construcción de gráficos, saben que podemos asociar cada una de nuestras fuentes de datos a un eje o a otro, o a varios ejes, dependiendo del tipo de gráfico que vamos a utilizar y el tipo de datos con que estamos trabajando. Dense cuenta que aquí siempre nos va a dar el tipo de datos, en este caso son funciones. Aquí nos está dando el tipo de datos que son de fecha, aquí nos está dando el tipo de datos que son simplemente texto, y podemos utilizar entonces ese conjunto de datos. Si nos paramos arriba de él, nos va a dar cuál es la fuente de datos, cuál es el label y cuál es la descripción. Esto para los datos digamos predeterminados de Vitris 24. ¿Okay? En esta vista tenemos cómo vamos a construir la consulta, tanto la métrica que vamos a utilizar para este tipo de gráfico, vamos a ver otro más adelante más complejo, como los filtros que podemos utilizar y algunas características de visualización. Acá tenemos el área donde se va a construir el gráfico, y por acá tenemos la personalización de ese gráfico. En este ejemplo, como les decía, quiero todas las negociaciones que están en progreso de mi cliente Vitris 24.
Por tanto, ¿qué puedo hacer? Esto es un ejemplo. Puedo tomar ahora el ID de la negociación, esta variable, ponerla como métrica y en este caso contar la cantidad que quiero. Ya, dése cuenta que aquí puedo utilizar variable que tenga ya salvada, variable simple, en este caso con agregaciones de SQL, o puedo construir una consulta específica. ¿Okay? Estoy trabajando entonces con esa cantidad y aquí simplemente voy a poner un filtro de que sea el state en este caso, y aquí quiero que sea el state que esté en progreso. Okay. Voy a trabajar con esto, aquí igual a en progreso, voy a salvar ya, y con esto yo podría construir un gráfico. Okay. Aquí tengo 7 negociaciones en progreso con clientes, yo quiero visualizar eso en mi Dash, por tanto puedo personalizar esto, cómo voy a verlo, cuál va a ser el número, el tamaño de la subfuente, si voy a utilizar, recuerden que aquí puedo utilizar una subfuente, ok, y aquí entonces puedo decir cómo va a ser esa fuente, el tamaño del número como tal. Puedo adicionar formatos condicionales y ese formato pueden ser de acuerdo a el valor de la columna, ¿ve? Entonces podemos poner un operador que yo sea que cuando sea mayor a un número 5, ok, el color puede ser entonces de success perfectamente, y aquí lo tengo en verde. Entonces puedo establecer condiciones a mi gráfico para tenerlo mejor. Esto es solamente una de las características de la potencia que tiene este nuevo gestor del VR Builder de Bitrix24. Como ven, puedo utilizar cualquiera de las columnas que está en mi fuente de datos sin ningún problema. Tengo varias. Si conozco la lógica de las columnas, la puedo utilizar. En este caso utilicé un identificador y con eso entonces ya estoy trabajando un tipo de gráfico en concreto. ¿Qué puedo hacer? Puedo cambiar el modo del gráfico. En este caso no estoy interesado, y cuando lo salve puedo agregarlo a mi Dash. Ok, puedo salvarlo y puedo agregarlo a mi Dash. En este caso voy a poner aquí el nombre del gráfico, cantidad de negociaciones Bitrix24 en progreso. Ok, vamos a salvarlo y vamos a ir al Dash. Ya, o sea, aquí lo he puesto, pero no lo quiero aquí, por tanto voy a editar mi Dash y lo voy a subir hasta acá. Voy a subirlo y lo voy a poner aquí arriba, ok, y lo quiero al lado de un gráfico de conversión de venta. Ese gráfico le voy a cambiar el nombre y lo voy a poner como % de conversión de prospectos, ok, y cantidad de negociaciones en progreso. Y aquí ya tengo un Dash construido a mi medida según ciertas acciones que yo quiero tener en Bitrix. ¿Okay? Aquí está construido. ¿Se puede hacer más que eso? Sí, se puede hacer mucho más. Tenemos varios tipos de gráficos de todo tipo. Se puede buscar por tipo, por dataset, por dashboards, marcarlo como favorito o no. Hay muchos gráficos que vienen ya predefinidos y hay otros que podemos construir con cualquier tipo de variable. Entonces eso nos da la ventaja de utilizar cualquier tipo de gráfico. El dataset es el conjunto de datos a partir del cual se obtiene un gráfico. Hay muchas fuentes de datos ya predefinidas, por ejemplo telefonía, llamadas telefónicas. Aquí vemos todas las métricas que podemos utilizar, que están certificadas, y todas las variables que incluso podemos utilizar. Ya podemos construir cualquier tipo de consulta, o sea, y las dimensiones que podemos utilizar y el tipo de gráfico al que podemos utilizarla, por ejemplo, en este dataset. Ok, entonces eso es una de las ventajas en este caso que nos da Bitrix24, que está muy bien definida. Vamos a poner un ejemplo de la construcción, en este caso de un Dash, en este caso una consulta, donde yo quiero, por los tipos de proyectos que tengo con mis clientes, construir entonces un gráfico de pastel. Ok, vamos a poner ese ejemplo. En este sentido voy a ir aquí y voy a construir un nuevo gráfico. Ya, aquí necesito un dataset o agregar un dataset. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a pasar primero por un dataset, voy a agregar uno nuevo. Vamos a ver de las características que puedo usar, cómo sería. Ok,
tengo mi base de datos, tengo mi esquema y aquí voy a buscar una tabla donde yo puedo construir entonces con esa fuente de datos, con esa tabla, un gráfico. En este caso necesito del deal, en este caso, ok, aquí me dice que ya hay dataset para esta tabla, por tanto yo puedo utilizar de aquí. Pero para hacerlo más, digamos, difícil y vean cuáles son las capacidades, vamos a ver cómo podemos construir consultas especializadas en Bitrix24. Voy a ir a SQL Lab, ok. Aquí yo puedo tener una consulta, ya. Vamos entonces a ver qué podemos hacer. Yo tengo aquí un deal, una fuente de datos que son mis negociaciones, y si yo domino el lenguaje SQL, puedo construir una consulta específica para construir un dataset, y ese dataset usarlo en un chart, en un gráfico que voy a agregar a mi dash. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer una consulta específica. Vamos a construirla. Vamos a construir una consulta acá. Decirle que es desde el CRM deal. Perfecto. Aquí necesito el ID. Vamos a darle el mayor formato posible, si se entiende acá. Y también necesito en este caso punto opportunity. Estoy tomando la cantidad de dinero como tal y estoy tomando el ID, y voy a tomar una tabla, un valor adicional, en este caso de un CRM deal. Y aquí voy a agregar entonces CRM para tomar en este caso un dato personalizado mío que no viene por defecto en Bitrix24. Si yo conozco el valor de mi dato, lo puedo tomar, y en este caso vamos a terminar la construcción con un from. Buscamos el nombre de la tabla como tal, en este caso es Bitrix24 CRM deal, y vamos a completar el esto generalmente depende de la habilidad que tenga quien construya en este caso el lenguaje SQL. Por tanto, por eso es importante que quien va a construir el gráfico conozca la lógica de Bitrix, y sobre todo que conozca el lenguaje SQL a fondo. Entonces yo aquí voy a construir una consulta específica que me diga, que me dé todas mis negociaciones de Bitrix24 mayor a 0, para poder agrupar por el tipo de contrato y saber cuánto me está generando cada tipo de contrato. Entonces con esta consulta yo estoy generando este tipo de información, ok. Entonces aquí voy a trabajar por la categoría, y en la categoría voy a poner que sea igual, en este caso, a solicitudes Bitrix, ok. Y aquí le voy a poner un límite de 1000. Si esta consulta está bien construida, vamos a ver si funciona bien. Perfecto. Aquí tengo una consulta, tengo mi opportunity, que es el valor como tal, y tengo aquí el tipo de contrato, o sea, obtenido de mi base de datos. Dense cuenta que puedo construir cualquier tipo de consulta, ya, y con ese tipo de consulta, si conozco el lenguaje SQL, la puedo salvar como un dataset, ok. La voy a salvar como un dataset aquí, y voy a poner acá un nombre que en este caso sería contratos US opportunity. Puedo salvarla así, listo, ya está salvado. Acá nos lo está diciendo.
Por tanto, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo construir ahora un gráfico basado en el dataset que yo he hecho. Yo puedo construir un gráfico totalmente nuevo. Lo voy a hacer con este valor. No, vamos a tomar este tipo de gráfico, por ejemplo. Y aquí en el dataset voy a agregar un dataset que yo acabo de crear, que en este caso es contratos contra oportunidad. Voy a crear mi nuevo gráfico y acá dense cuenta cuáles son las variables que yo estoy manejando. Por tanto, puedo tener una variable que es el conteo, que lo voy a poner como variable primaria. La jerarquía se la voy a asociar entonces a este valor de acá. Y voy a decir entonces que el valor secundario es mi opportunity, en este caso la suma, tal y como me está diciendo. ¿Ok? Puedo agregar filtros específicos si lo deseo, no quiero ningún filtro. Y con eso yo debería poder construir mi gráfico. ¿Lo ven? Aquí tengo el gráfico tal y como lo quiero. Vamos a hacer algo adicional. Vamos a customizar ese gráfico, personalizar y vamos a cambiarle estos valores. Aquí tengo ya bien definido por cada uno de mis tipos de contrato la cantidad y la oportunidad que me está representando, además del valor en dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí tengo el label. Quiero el label con la categoría y con el valor. Voy a mostrar el total acá. Ok, voy a poner esto en forma de dólar y voy a poner aquí que me muestre estos valores. ¿Lo ven? Aquí tengo entonces estos valores acá. Ya tengo un gráfico personalizado que puedo utilizar a partir de una fuente que construí yo mismo. Y con esto, créeme, la ventaja y el poder de este BI Builder es ilimitado. Hemos construido entonces un gráfico personalizado a través de un dataset que hemos construido nosotros. Vamos a ponerle un nombre acá, tipo ganancia por tipo de contrato. Ok, y vamos a salvar este gráfico. Vamos a agregarlo a nuestro gráfico entonces. Ok, vamos acá. Y en este sentido, ahí ven nuestro tipo agregado. Vamos a editarlo. Yo lo quiero arriba. Ok, lo quiero en la parte de arriba. Lo quiero aquí. Y con eso ya tengo mi dash creado con esos valores. ¿Qué más podemos hacer en un dash? En un dash podemos establecer el filtro o podemos hacer que, como está habilitado por defecto, aquí tenemos un 13 que es cantidad. Aquí tenemos un error. O sea, este valor nos sobra acá. Podríamos editarlo sin ningún problema. Vamos a editarlo luego, porque este valor se refiere a cantidad total, no a dinero. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese dash? Ese dash está listo. Vamos a salvarlo. Ya podemos establecer filtros en el dash de cualquier tipo. Por ejemplo, podemos establecer un filtro de tipo fecha, de tipo tiempo, ponerle un nombre. Okay, y a partir de ahí entonces trabajar con un filtro de tipo tiempo sin ningún problema y decidir cuáles son los gráficos que se van a afectar por ese filtro. Ya podemos utilizar filtros de cualquier tipo. Filtro de tipo valor podemos tomarlo de cualquiera de las columnas y cualquiera de las fuentes de datos. Yo quiero un tipo de valor y aquí me dice cuáles son las columnas que puedo usar para establecer un filtro por cualquier fuente de datos. Si voy a trabajar con datos específicos, debería conocer dentro de ese dataset cuál es el ID de mi dato específico y por ahí podría establecer entonces cualquier tipo de filtro. Esas son las ventajas que nos da Bitrix 24 en este caso, que nos permite construir filtros dinámicos. Hay filtros ya incluidos dentro del mismo gráfico, como por ejemplo si yo presiono cualquiera de los filtros acá, todos los valores se van a acomodar a ese filtro. ¿Okay? Todos los valores que se puedan acomodar a ese filtro se me van a acomodar a ese filtro. ¿Okay? Y van a variar en dependencia de ese valor. ¿Okay? Entonces aquí tengo todos mis filtros construidos. Esta es la forma de construir como tal un dash en Bitrix. Hay otros valores que vamos a tener próximamente, como por ejemplo poder compartir este dash. Ya aquí en este caso todavía aún no podemos compartirlo, pero vamos a poder compartirlo con terceros y demás. Podemos guardarlo como imagen, podemos exportarlo también, y lo ven. Podemos cambiar el intervalo. Aquí es un gráfico estático, pero puedo decir que cada
1 hora o cada 6 horas me vaya cambiando ya los valores, para que tenga en cuenta la dinámica, sobre todo con gráficos que dependen de valores que cambian muy rápido en el tiempo. Podemos hacerlo para saber la dinámica en tiempo real de cómo va nuestro negocio. Desde el área directiva podemos tener el control teniendo estos gráficos en gestión. Entonces, si yo tengo ya un nuevo gráfico construido, voy a volver acá, voy a editar de nuevo este gráfico, sobre todo para cambiarle el nombre. No lo habíamos hecho, no lo salvamos otra vez. Voy a ponerlo así ahora, voy a salvarlo. Ya tengo ya mi dash construido, por tanto yo puedo salir de acá sin ningún tipo de problema. Ok, y una vez que salga de acá, vamos a ver que aquí en nuestra vista yo tengo mi nuevo dash listo. Aquí lo vemos, y cada vez que yo acceda a él voy a visualizar todos mis datos. Entonces, genial, ilimitado realmente en cuanto a funcionalidad, habilitado ya. Mi recomendación, comenzar a usarlo. O sea, te va a tomar todos los valores tal y como tú lo necesitas y te lo va a reflejar tal y como tú quieres, según tu nivel de personalización y, claro, tu capacidad en este caso de construcción en este sentido. Puedo exportar ese dash para poder utilizarlo en otro tipo de gestión y así trabajar de forma independiente con cuantos dash yo necesite. Ok, entonces es esto realmente genial. Bueno, como ya vimos, el BI Builder es realmente ilimitado, tiene una potencia muy buena, sus características sobre todo en cuanto a diseño, personalización, gestión de layout, un repositorio gráfico creo que suficiente para lo que necesitamos, y estoy seguro que va a crecer en el tiempo. Además, la posibilidad de dejarnos manejar los datos de Vitris, todos los datasets que vimos, de forma independiente o vinculando unas entidades con otras a través de un motor SQL, creo que nos permite hacer todo lo que antes teníamos que hacer con otras herramientas. Una vez más les recomiendo, esto es una de las funcionalidades que podemos aprovechar muchísimo para construir dashboards personalizados para nosotros, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestra empresa dentro de Vitris 24. Como ya les comenté, es muy posible que se pueda compartir estos dashboards. Ya vimos que hay un sistema de permiso, de personalización, de gestión incluso con CSS, lo tenemos todo. Pero mi recomendación que lo hagan con un socio certificado que tenga un conocimiento avanzado en manejo de datos para que pueda entregarle la solución exacta que ustedes necesitan. Ojo, si van a construir dashboards sencillos basados en los mismos datasets de Vitris o basados en las mismas gráficas o charts que ya te da por defecto, pueden hacerlo perfectamente, pero igual mi recomendación para sacarle el mejor provecho es que utilicen un socio para esto. Una vez más, bueno, creo que cumple con nuestras expectativas esta nueva funcionalidad. Reemplaza coherentemente lo que antes teníamos que hacer con terceras herramientas. Nos permite construir todo lo que necesitamos para tener el control exacto de nuestra empresa con nuestros propios datos o los datos ya por defecto de la plataforma. Hablo de campos personalizados y campos que no son personalizados, y sobre todo en cualquier conjunto de datos. Entonces, a utilizarlo, a aprovecharlos, a beneficiarnos de esta gran capacidad, sobre todo porque si ya tienen un plan profesional, un plan enterprise, incluso un plan on-premise en Vitris 24, ya lo vas a tener incorporado, solamente sacarle provecho. Mi invitación, síganos en este canal. Vamos a estar hablando en el próximo video del sistema de comunicación, precisamente cómo manejar ahora los grupos en Vitris 24, los grupos de proyectos, los canales como tal vinculados a grupos en el chat de Vitris, y vamos a ver entonces esas nuevas capacidades que trae. Vamos a seguir hablando entonces de Vega, esta última versión que nos ha revolucionado la forma de usar esta plataforma. Nos vemos, nos siguen, saludos.